CMI revela las nuevas modalidades que utilizan los delincuentes para ocultar cocaína en el aeropuerto El Dorado. En lo corrido del año, la Policía Antinarcóticos ha decomisado 3 toneladas de esta droga en el terminal aéreo. El gerente del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos explica cómo funcionará la nueva ofensiva contra las drogas cuando se suspendan las aspersiones con glifosato. Por buen camino avanzan las negociaciones entre el gobierno y las FARC para la aplicación de la justicia transicional. Con ponencia que afectaría a 2 magistrados, se reactiva discusión de edad de retiro forzoso en la Corte Constitucional. Histórica anulación de cédulas en el país por fraude electoral. La cifra llegará a 2 millones en más de 350 municipios. La Fiscalía General impuso medida de aseguramiento en contra de 11 militares implicados en el homicidio de 16 personas en los denominados falsos positivos. Denuncian cierre de los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social para que los profesores participaran en marcha convocada por el alcalde Gustavo Petro. Hoy, buen balance de futbolistas colombianos en Europa. Récord mundial. Jugador del Bayern hizo 5 goles en 9 minutos. El famoso creador del programa Mi Gato Endemoniado y experto en comportamiento felino Jackson Galaxy le responde a los bogotanos sus dudas sobre sus gatos. Al final de la emisión, con él los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. El fajardismo en Medellín entra en alerta y comienza a jugar ajedrez. 2. El lío de Andrés Camargo en las Cortes. 3. Comienza discusión del equilibrio de poderes. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las organizaciones dedicadas al envío de droga al exterior están creando sofisticados sistemas para ocultar la cocaína que pretenden sacar del país a través del aeropuerto El Dorado. CMI tuvo acceso privilegiado a los elementos incautados y que son utilizados para camuflar la droga. Una vitrina con rumbo a España. Una lámpara con destino a China. Y un sobre de Manila con doble fondo que iba para Australia. Todos cargados de cocaína de alta pureza. Son algunos de los elementos que la Policía Antinarcóticos incautó hoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En promedio, cada día las autoridades descubren entre 6 y 10 envíos cargados de droga. Lo preocupante es que la cifra de cocaína incautada en El Dorado este año por parte de la Policía Antinarcóticos ya supera las 3 toneladas. Podemos encontrar la sustancia ilícita camuflada en artesanías, en figuras de madera, en calzado, en cualquier tipo de prenda de vestir, en elementos electrónicos, en repuestos, en dulces. Hoy, por ejemplo, la policía decomisó este cargamento que tenía como destino China. Son 10 pares de zapatos para mujer y todos, como lo pueden ver, cargados de cocaína. 1 kilo depende del destino y depende de la calidad de la sustancia. Por ejemplo, para Estados Unidos puede estar costando entre 25.000 y 40.000 dólares, o a Europa ya puede estar costando entre 35.000 y 40.000 euros. Los principales destinos a los que se envía droga desde Colombia son México, Estados Unidos, España, Holanda y Australia. La nueva estrategia de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno tendrá como gerente al exministro de Salud, Eduardo Díaz, quien reveló detalles de cómo va a funcionar este plan luego de que se anunciara la suspensión de las aspersiones con glifosato. Hoy el presidente Juan Manuel Santos anunció que serán 6 los frentes desde los cuales se combatirán las drogas ante la suspensión de las aspersiones con glifosato a partir del 1 de octubre. La inversión social, la sustitución, la interdicción, la investigación y judicialización, el consumo y la parte institucional. Esta estrategia la coordinará el exministro Eduardo Díaz, quien más adelante va a dirigir la Agencia para la Sustitución de Cultivos. Él explicó que son 3 los objetivos. Primero, golpear muy fuertemente a las redes de narcotraficantes con una política de interdicción a los niveles medios y altos, el tema de transformación de los territorios donde están los cultivos ilícitos y 3, la atención a los consumidores. El énfasis será en las incautaciones a los grupos ilegales, pero también en llevar desarrollo y productividad a las regiones más golpeadas. A partir de la provisión de bienes públicos, vías, como te decía, que permitan el acceso a los mercados, bienes que generan bienestar como, valga la redundancia,
salud, educación. Y se tratará de llegar a acuerdos con los cultivadores para que se dediquen a cultivos lícitos. En donde no se logren los acuerdos con las comunidades, se procederá, por supuesto, a erradicar. El plan también contempla que a quienes mantengan más de 5 años cultivando productos lícitos se les titularán sus tierras para que además sean propietarios legales. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a los avances alcanzados en el proceso de paz y a las discusiones en el punto de justicia transicional. Dijo que el acuerdo en este punto no va a dejar a todos satisfechos. El punto álgido de la negociación entre el gobierno y las FARC dentro del proceso de paz, como lo es la justicia transicional, va por buen camino, donde se espera un anuncio oficial por parte del gobierno y esta guerrilla de cómo acordaron las penas para los miembros de las FARC. Aunque no se conocen en detalle los avances de este acuerdo, el presidente ha señalado en varios escenarios nacionales e internacionales que las FARC deben pagar algún tipo de pena, se debe aplicar la justicia transicional y las amnistías están prohibidas por el derecho internacional y por la misma Constitución colombiana. Por lo tanto, no habrá justicia con impunidad ni amnistías. En ese sentido, habrá una pena privativa de la libertad en algún sentido que no necesariamente tiene que ser cárcel, pero sí habrá juicios y sentencias en casos emblemáticos como en casos de crimen de lesa humanidad. Incluso hoy el presidente Santos, en un seminario de empresarios en la Cámara de Comercio de Bogotá, habló sobre justicia transicional, dando a entender el avance de este acuerdo en Cuba que estará listo en cuestión de horas o en pocos días. Estamos en esa negociación en este momento y yo rezo todos los días que lleguemos a esa línea en algún momento, rápido, porque entre más rápido, menos víctimas hacia el futuro. No todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro que a la larga será muchísimo mejor, porque no importa que unos queden descontentos, nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo. Incluso en su cuenta en Twitter, el presidente señaló que el equipo negociador volvía hoy a La Habana con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia. Esas instrucciones son corregir detalles mínimos frente a esa negociación en específico. El procurador general Alejandro Ordóñez radicó ante la plenaria del Senado una serie de recomendaciones frente al proceso de justicia transicional para las FARC. El documento contiene lo que considera como los 10 mínimos penales para los máximos responsables de delitos cometidos por la guerrilla. El informe de 78 páginas adelantado por la Procuraduría General de la Nación fue radicado hoy en la plenaria del Senado. Debe haber investigación, juzgamiento y sanción para los responsables, para los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad. Habló de las penas para guerrilleros rasos y máximos responsables. Pueden haber amnistías e indultos para los guerrilleros rasos, con las limitaciones de los máximos responsables. El procurador general reiteró que espera que el presidente Santos haya reclamado al presidente Maduro por el maltrato a los colombianos en zona de frontera. La Corte Constitucional decide mañana sobre la edad de retiro forzoso a los 65 años para todos los magistrados de los altos tribunales. La ponencia extiende la aplicación de la norma a los magistrados de la Corte Constitucional. Mañana se reactiva la discusión de la ponencia que busca que todos los magistrados de las altas cortes, incluyendo los de la Corte Constitucional, cumplan con la edad de retiro forzoso a los 65 años. Según la ponencia, la Constitución es clara en señalar que los magistrados de la Corte Constitucional podrán permanecer en sus cargos mientras no haya llegado la edad de retiro forzoso. De acogerse esta posición, el magistrado Jorge Iván Palacio tendría que retirarse de inmediato de la Corte y el magistrado Alberto Rojas deberá hacerlo el próximo año. Para este caso, que fue discutido hace más de un año, fueron nombrados 2 conjueces, Ligia López y el fallecido constitucionalista Carlos Gaviria. Así las cosas, quienes votarán esta ponencia del magistrado Mauricio González mañana será una sala de 7 magistrados y una conjuez. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el volumen de cédulas anuladas para las próximas elecciones podría alcanzar a los 2 millones. El ministro del Interior aseguró que a la fecha se han anulado 740.422 cédulas y la cifra, por trasteo de votos o transhumancia, llegaría a los 2 millones al final de las investigaciones. Si se mantiene esa proporción, estaríamos hablando de que llegaríamos a anular 2 millones de cédulas de las 4 millones que se inscribieron para estas elecciones, mucho más de lo que se había previsto inicialmente. El Consejo Nacional Electoral ha denunciado que en municipios de Nariño y Bolívar, entre otros, se han presentado los casos más emblemáticos, incluso afectando a los candidatos que encabezan las encuestas y que se inscribieron por firmas. Nosotros creemos que se ha cometido un error. Primero, la gente tenía un software
donde nos indicaba qué firma era buena o qué firma era mala, y nosotros estamos seguros que ese error será enmendado, por eso presentamos los recursos de ley a los que tenemos derecho. Hemos hecho el análisis firma a firma y los resultados son absolutamente diferentes, de manera que estamos interponiendo los recursos legales para poder solucionar esta situación. El Consejo Nacional Electoral continuará con la depuración de datos. La Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General impuso medida de aseguramiento en contra de 11 militares implicados en la muerte de 16 personas en los denominados falsos positivos en hechos ocurridos en el año 2007. Los militares implicados tendrán que responder por el delito de concierto para delinquir. Para imponer medida de aseguramiento en su contra por razón de 16 casos cometidos denominados ejecuciones extrajudiciales. Estas son unas ejecuciones que ocurren en un batallón que es el BAEF, en el Cesar, en el 2007, donde se les dio homicidio, se les causó homicidio en persona protegida contra varias personas. Los 11 militares, entre los que se encuentran 2 coroneles y 3 mayores, serán llamados a juicio en los próximos días. De otra parte, se anunció la imputación de cargos contra el coronel en retiro Robinson González de Río, también por falsos positivos. Él está vinculado por 17 hechos que corresponden a 32 homicidios cometidos en persona protegida, precisamente por delitos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, advirtió que en 5 oportunidades se ha intentado imputarle cargos, pero no ha sido posible por constantes dilaciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, calificaron de manera distinta el encuentro que sostuvieron el lunes en Quito, Ecuador. Mientras Santos dijo que fue frío, Maduro lo calificó de fructífero. El presidente Juan Manuel Santos fue claro a la hora de definir el encuentro de este lunes con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en donde se establecieron 7 puntos para normalizar la situación en la frontera. Nos encontramos, nos saludamos con mucha frialdad. Y comenzó pues el memorial de agravios, de un lado y del otro, que es que Colombia, que el contrabando, que el narcotráfico, y yo saqué mi memorial, que usted ha hecho esto y usted me dijo tal cosa. Por su parte, Maduro calificó de manera muy positiva esta cita y dijo que algunos querían verlos pelear. Intenso, tenso y fructífero. Ayer dimos un buen paso para encaminar esfuerzos difíciles para construir una nueva frontera y nuevas relaciones. Este miércoles, ministros de ambos países se reúnen en Caracas como parte de la agenda para tratar la crisis fronteriza. Y en Cúcuta, sectores económicos se mostraron decepcionados por la falta de resultados concretos en favor de la población de la frontera tras la reunión de los presidentes Santos y Maduro en Quito. Después de 32 días del cierre de la frontera, la situación comercial y económica de Cúcuta es crítica en algunos sectores que esperaban un desenlace mejor de la reunión de los presidentes de Colombia y Venezuela en Quito. Ya con este problema son 32 días que llevamos nosotros y no hemos podido solucionar nada. No sé qué nos iremos a poner a hacer, a cambiar, a ponernos a hacer algo otra cosa o qué, porque estos gobiernos no quieren solucionar este problema lo más pronto posible. Para los empresarios es un comienzo de buenos propósitos, pero se espera que la situación se arregle pronto. El Cúcuta y el norte de Santander, lo que esperamos es que hayan mejores noticias, porque lo que vimos ayer es el inicio de un camino que todavía lo vemos muy tortuoso. Las ventas en cuanto al no cobro del IVA han mejorado en los sectores de la construcción y electrodomésticos en un 25%, mientras que en calzado y confecciones no responde. La canciller María Ángela Holguín mostró su escepticismo frente a los avances que se puedan alcanzar en las próximas reuniones con las autoridades de Venezuela para superar la crisis en la frontera. Durante un debate en el Congreso, la canciller aseguró que las expectativas para avances concretos con el gobierno Maduro no son tan optimistas. Soy tan escéptica como muchos de ustedes. Hemos trabajado en este último año por todos los medios para tratar de tener una cooperación con Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales, contra las organizaciones criminales que están en la frontera. Entre tanto, el ministro de Defensa aseguró que esta primera reunión es decisiva para buscar una solución pronta. Para iniciar el relanzamiento de todos y cada uno de los instrumentos bilaterales colombo-venezolanos de cooperación en seguridad en la frontera, y eso lo vamos a empezar a discutir mañana a las 10 de la mañana. La jefa de la diplomacia colombiana aseguró que durante más de un año se ha intentado poner en marcha las comisiones binacionales sin encontrar respuesta del vecino país. La canciller viaja mañana a Caracas junto a 4 ministros más para buscar soluciones rápidas a la crisis fronteriza.
El expresidente César Gaviria, junto a los también exmandatarios Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entre otros exjefes de Estado de Sudamérica, presentarán mañana un documento en el que rechazarán las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. En la misiva, el expresidente César Gaviria asegura que se denunciará ante organismos internacionales un posible fraude en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre y además asegura que hay una violación constante a los derechos humanos en el vecino país. El exmandatario Andrés Pastrana confirmó el encuentro de expresidentes y aseguró que el documento firmado será enviado a la hija del opositor venezolano Antonio Ledesma y otros líderes venezolanos. Son más de 30 presidentes. Usted va a encontrar ahí a José María Aznar y a Felipe González, va a encontrar a Ricardo Lagos, a Piñera y a Eduardo Frei, va a encontrar en Colombia a Belisario Betancur, a César Gaviria, Álvaro Uribe, a Andrés Pastrana, porque es lo que hemos tratado. No se trata de un movimiento de expresidentes políticos de una sola tendencia, sino quienes creemos en los valores democráticos y quienes queremos promocionar la democracia. En el documento final también se realizará un balance del reciente encuentro Santos-Maduro en Quito. Varios jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social de Bogotá fueron cerrados hoy para que los profesores y funcionarios participaran en la marcha por el cambio climático promovida por el alcalde Gustavo Petro. La denuncia de madres de familia fue corroborada en un recorrido de CMI. Mientras en el centro de la ciudad funcionarios del distrito marchaban por el cambio climático, en zonas como Patio Bonito en Kennedy, el panorama en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social era desolador. ¿Por qué está cerrado el jardín? No sabemos. Para uno no está bien eso porque hay muchas familias, mujeres que tienen que trabajar. Madres angustiadas criticaron que se cerraron los servicios para que los profesores se movilizaran en un acto convocado por la alcaldía. Me parece injusto cada vez que haya cualquier cosa, siempre tengan que dejar cerrar los jardines y dejar a los niños ahí por fuera. CMI llamó a más de 30 instituciones en Kennedy, todas estaban cerradas, solo los jardines cofinanciados estaban funcionando. Uno no puede utilizar descaradamente la administración distrital para hacer política. El señor alcalde no puede sentirse impune en este tipo de cosas. Hay una pérdida de tiempo porque hay mucha gente trabajando y necesita que le cuiden los niños. Se calcula que cerca de 338 jardines no habrían funcionado hoy. Allí se atiende a más de 45.000 niños. La Secretaría de Integración Social no se refirió sobre el tema. La tercera jornada del Día Sin Carro en Bogotá arrojó un balance positivo en los índices de descontaminación del aire y aumento del uso del transporte público. Con una disminución de 24% en la contaminación y una movilización de más de 2 millones de pasajeros en Transmilenio y 1.600.000 en SITP, la jornada del Día Sin Carro fue catalogada como un éxito por el distrito y por eso propone hacerlo una vez por mes. Que se pueda realizar a escala mundial un Día Sin Carro cada mes. Sin embargo, candidatos a la alcaldía creen que la afectación que se genera al 61% de las microempresas y el 52% de las pequeñas empresas obliga a que sea solo una vez por año. Hacer más días sin carro y cada vez que le da la gana al alcalde es un abuso con la ciudadanía. El alcalde está borrando con el codo lo que hizo con la mano y la gente que le tenía cariño al día sin carro, pues hoy está diciendo, hombre, por Dios, eso no se debe ser así. Clara López y Enrique Peñalosa piden que se haga una nueva consulta. Yo creo que los ciudadanos son los que deben decidir si quieren más días sin carro o no. Y esto se puede hacer mediante una consulta popular. Si le hace daño al comercio, ¿por qué no podemos pensar en ampliar los horarios del comercio los días que hay días sin carro para poder compensar de alguna manera la pérdida económica durante el día? En esta jornada se impusieron 138 comparendos a carros y 253 comparendos a motocicletas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un incremento de la inversión social en el presupuesto general de la Nación para 2016. El informe de ponencia para el proyecto de presupuesto general para 2016 tendrá un aumento en la inversión social de 2.7 billones de pesos. Se le están adicionando al sector agropecuario 750.000 millones de pesos y al sector de educación un monto equivalente. Solo en estos sectores se tendrá una partida de 1.5 billones de pesos. El restante irá para el DPS. El aumento representa un recorte en funcionamiento y el servicio de la deuda. Se restringen aún más los gastos de funcionamiento para poderle abrir espacio a la inversión. El funcionario señaló que se mantiene la responsabilidad fiscal y habrá ajustes en otros sectores como el aplazamiento de 70.000 millones para la Fiscalía. Es austeridad inteligente, recortamos en funcionamiento. A los funcionarios públicos les va a tocar ejercer una profunda economía. El total de la inversión se ubica en 42 billones de pesos del presupuesto general para 2016 de 215 billones de pesos, el cual no sufre modificación alguna.
El presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, reportó el despido de 40.000 trabajadores en la industria petrolera como consecuencia del desplome en los precios del crudo. Un 25% aumentó el despido de trabajadores de la industria petrolera al pasar de 32.000 a 40.000 empleados en los últimos 5 meses. La terminación de contratos por la caída de los precios del petróleo sigue afectando el mercado laboral. Son 40.000 personas las que han perdido sus empleos y son muchas empresas las que han entrado en un proceso de liquidación, algunas de una manera formal, otras de una manera informal. La crisis petrolera obligó a más de 31 compañías a buscar un proceso de reorganización. Y son cerca de 31 empresas las que han ido a la Superintendencia de Sociedades solicitando un proceso de reordenamiento, reorganización financiera. El sector de la industria petrolera insiste al gobierno nacional en medidas de corto plazo para levantar un sector que continúa deprimido por el desplome en los precios del crudo en más de un 50%. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la creación de una comisión de expertos para evaluar los efectos del fenómeno del Niño en el campo. Dijo que por ahora la sequía afecta los precios de frutas y verduras. El balance entregado por el Ministerio de Ambiente reporta que la ganadería y agricultura son las actividades más impactadas por el fenómeno del Niño, que se estima se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. La actividad agrícola por departamentos, posiblemente el departamento más afectado es el departamento de Tolima. Aunque los efectos de la devaluación y la sequía impactan el precio de algunos productos básicos, el Ministerio de Agricultura dice que no se puede hablar de alzas generalizadas, pidió cuidado con la especulación de precios. El tema de frutas y verduras es el más afectado. Los departamentos más afectados son los departamentos de la costa atlántica. El Ministerio de Agricultura anunció la creación de una comisión de expertos que viajará a las regiones para evaluar el impacto del fenómeno del Niño en el campo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,50% a 1.215 puntos. La acción que más subió fue la Interconexión Eléctrica ISA, con una valorización de 2,19% a 6.990 pesos. La acción que más cayó fue la de Canacol Energy, con una pérdida de 4,51% a 6.560 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 64 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.065 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 y la venden en 2.770 pesos. Un euro cuesta 3.417 pesos con 68 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 15 centavos. El azúcar se transó en 10,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. CMI revela los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto a la alcaldía de Ibagué. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Ibagué fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Los 4 aspirantes con mayor porcentaje fueron Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, MAIS, 26%, Ricardo Alfonso Ferro Lozano, Firme por Ibagué, 16%, John Esper Toledo Castañeda, Liberal, 15%, Rubén Darío Rodríguez Góngora, AICO, 11%, Voto en Blanco, 8%, No sabe, no responde, 13%. Esta es la correspondiente ficha técnica. Tienen la fama de ser traicioneros, de ser territoriales, pero ¿qué de todo esto es cierto? Hoy lo averiguamos de la mano de Jackson Galaxy, el famoso encantador de gatos. Después de comerciales, con él y con mi Tomás, los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo acompañado de Tomás, mi gato, el artífice de muchísimas de mis sonrisas, momentos de alegrías y sentimientos de ternura. Para muchas personas, estos animales se han convertido en un objeto de fascinación, pero para otras siguen siendo enigmáticos y les adjudican ciertas características como que son traicioneros. ¿Pero qué de esto es cierto? Lo averiguamos con Jackson Galaxy, el famoso experto en comportamiento felino. A través de nuestras cámaras, Jackson Galaxy contesta la inquietud más recurrente que encontramos en las calles de Bogotá. Me dijeron que tenía que mandarla a operar
para que no empezara a chillar ni nada de eso. Se mandó a operar como a los 6 meses. Y no hace sino que llorar todo el tiempo. Eso sí me preocupa un poquito. Said, I'm really happy that you spayed your cat. Very happy for many reasons. We don't want more cats. And there's chances of cancer later on in life. They get frustrated. But if a month goes by and the cat is still crying all the time, number one, go to the vet, make sure. Number two, figure out what else is going on in your house, because she could be saying, hey, I don't like something that's going on here. Y un confeso amante de estas criaturas maravillosas, el periodista Mauricio Arroyave, también formula una excelente pregunta. Particularmente con mi gato Maine Coon, castrado, cuando estamos en nuestros escarceos amorosos íntimos y profundos y él prende motores y está ronroneando y yo lo estoy acariciando, llega un momento en plena caricia en que él, yo siento que se desespera y muerde. So that it's very simple, and it's a great question too, because many people think that because your cat does that, they don't like you. That, you know, and again, it's one of the things we misunderstand about cats. It's called overstimulation. Cats, when their body starts to get kind of full of energy, they just strike out. You know, they're not thinking, they're not making choices. So your cat will get overstimulated, and just one pet too many, and they just bite. What you need to understand is that you can predict it. Your cat's tail starts to wag. Jackson Galaxy también nos aclaró algunos de los mitos más recurrentes. First, cats are not good in houses with babies or children. Myth, false. You want to, as a matter of fact, I'm a big fan of introducing cats to babies, to toddlers. But then you have to supervise them, because children, until they're about 6 years old, don't have the skills not to pull a tail or to pull the fur. You, as a parent, need to make sure that the children respect the animals. La bicicleta se ha convertido en una excelente alternativa de transporte en las principales capitales del mundo. Y hoy, en el Día Internacional del No Carro, los ciclistas se tomaron la capital. Definitivamente una alternativa para tomar en cuenta para mejorar los problemas de movilidad. Hoy las bicicletas fueron las protagonistas de las calles bogotanas. Ellas representaron una alternativa sostenible y diferente para la capital. Una buena jornada, creo que es algo importante que se haya repetido, que sea más frecuente. Y es que cada vez este medio de transporte toma más fuerza. Normalmente al trabajo, ¿en qué se moviliza usted? En bicicleta todos los días, porque el promedio de velocidad es el mejor. De hecho, en días como hoy, hasta los ejecutivos dejaron de lado los carros y le apostaron a las bicicletas. Es un lindo día para llegar a la oficina haciendo deporte a través de las ciclovías y también para volver a la casa con esa sensación de actividad física. Es un espacio muy lindo para pensar, para meditar, también para relajarse. Shakira fue invitada hoy a la Organización de las Naciones Unidas para tratar temas relacionados a la educación infantil en medio de la crisis humanitaria que vive el mundo, y luego hará parte de la agenda del Papa en Estados Unidos. Imagine all the people sharing all the world. Cantando Imagine de John Lennon, Shakira inició el encuentro con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. La barranquillera insistió que invertir en el desarrollo infantil debería ser una prioridad para los líderes del mundo y que no se trata solo de educación o alimentación, sino también de generar espacios libres de violencia para los más pequeños, ya que esto determinará su vida adulta. La educación es esa oportunidad esencial y la más efectiva para poder lograr un mundo en paz, un mundo próspero. Shakira, como embajadora de buena voluntad, reconfirmó además que cantará para el Papa durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acompañada de Tomás, porque hoy le hicimos un homenaje a los gatos, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Y nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El fajardismo en Medellín entra en alerta y comienza a jugar ajedrez. 2. El lío de Andrés Camargo en las Cortes. 3. Comienza discusión del equilibrio de poderes. 1, 2 y 3 después de comercial.
Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Cascada de renuncias de candidatos a la alcaldía de Medellín. Dicen, con muy buen tino, que político que no sepa jugar ajedrez difícilmente será un buen político. Y en Antioquia, el gobernador Sergio Fajardo acaba de demostrar sus dotes de buen ajedrecista. Ante el insospechado crecimiento en las encuestas del candidato del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, el fajardismo decidió mover, y de qué manera, sus fichas en el tablero electoral. Convocó a una reunión a Eugenio Prieto, candidato liberal, a Federico Gutiérrez, del movimiento Creemos, y al exalcalde Alonso Salazar, candidato del Partido Verde. La propuesta fue esta: que Eugenio Prieto y Alonso Salazar declinen sus aspiraciones en favor de Federico Gutiérrez, el más opcionado para darle la pelea a Juan Carlos Vélez. Eugenio Prieto recibió el beneplácito del Partido Liberal para retirar su candidatura. Salazar estaría próximo a anunciar su retiro y su adhesión a Federico Gutiérrez. Nadie sabe, a menos de un mes de las elecciones, qué va a pasar. Pero de lo que nadie tiene duda es que Fajardo sabe jugar ajedrez. 2. ¿Por qué la Corte Constitucional no ha podido pedirle a la Suprema que conceda el recurso de casación al exdirector del IDU, Andrés Camargo? Primero hay que recordar que Camargo fue quien contrató el relleno fluido de la empresa Cemex, que resultó la más grande de las estafas. Eso no fue culpa de Camargo, sino de Cemex. Pero en el país de las cosas increíbles, Cemex, que en su momento reconoció su error al usar el relleno fluido, fue exonerado y Camargo sentenciado a varios años de cárcel. La Corte Suprema le negó a Camargo el recurso de casación, es decir, su apelación final a la sentencia que lo condenó. Sin explicación alguna, la posible petición a la Suprema está enredada. La Corte Constitucional decidió estudiar el caso. La mayoría está a favor de la petición, pero algunos magistrados están inquietos porque si la Corte Suprema admite la casación, estaría reactivando el proceso de prescripción y Camargo quedaría en libertad por vencimiento de términos en un par de días. Eso es lo que tiene enredada la Corte Constitucional, que incluyó el tema para su sesión del jueves próximo. 3. Con la discusión de las nuevas competencias que tendrá la Corte Constitucional para dirimir conflictos de competencias entre la jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria, comienza mañana miércoles la discusión del equilibrio de poderes. De entrada, la ponencia, que deberá ser debatida por los 9 magistrados el miércoles, establece que esta ley es exequible, que mantiene la independencia de la rama y que en los apartes denunciados no existe una sustitución de la Constitución. Ahora, lo que muchos habían vaticinado como una razón de desacuerdo con la Corte Constitucional por implicar que este tribunal tendrá otra nueva función en la resolución de estos conflictos, entra con ponencia positiva al considerar que no hubo sustitución de la Constitución. Con buenos pasos arranca la revisión de las 2 primeras demandas contra el equilibrio. Pero ya veremos esta semana qué sucede con el impedimento manifestado por el también ponente Mauricio González para revisar la del fiscal general y que busca tumbar la creación de la nueva comisión de aforados que reemplaza la comisión de acusaciones. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, en Pregunta Yamid, ¿usted cree que si Rafael Pardo es elegido alcalde, debe mantener el aspecto social del alcalde Gustavo Petro? Sí, 70%. No, 30%. El vicepresidente Germán Vargas Lleras acaba de anunciar que la reglamentación del servicio de lujo de transporte conocido como Uber será emitido en noviembre para desligar esta decisión de cualquier controversia política. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag. ¡Feliz noche!